La habitación estaba vacía, ni un solo cuerpo, ni un carro, ni un solo indicio de vida reciente, solo una cama mal tendida, una almohada con la forma de una nuca que ya no está, y bajo ella una carpeta negra. Lo demás parecía haber sido abandonado a toda prisa. Armarios abiertos, ropa tirada, comida en la mesa y un refrigerador a medio llenar. El aire olía a encierro y a escape. Eran las 7:49 de la mañana del jueves 27 de noviembre. La orden había sido emitida por el propio Omar García Harfuch la noche anterior. Catean su casa y no dejen nada atrás. José Manuel Jiménez Miranda, coronel retirado, exsecretario de Seguridad Pública y jefe de seguridad del alcalde caído de Uruapan, Carlos Manso Rodríguez, el mismo al que debía proteger, el mismo que fue derribado, el mismo que esa noche fue abandonado y ahora su principal protector está prófugo. Lo más perturbador no fue que escapara, lo más perturbador fue lo que dejó atrás. En la recámara principal, entre sombras y polvo reciente, el equipo táctico encontró esa carpeta negra. Al abrirla, un silencio espeso llenó el cuarto. 2 documentos. El primero, un acuerdo firmado por Jiménez Miranda y por una entidad sin nombre, una firma ilegible extranjera. En él se comprometía a contratar personal sin calificación, a relajar los protocolos de seguridad y a no intervenir en caso de confrontación armada. El encabezado decía: acuerdo confidencial de protección táctica, modalidad ceguera operativa, un contrato para causar daño. El segundo documento, 4 transferencias bancarias desde una cuenta en las Islas Caimán, la primera por 50,000, el anticipo, y la segunda realizada un día después del incidente con Carlos Manso, 150,000 y 2 más, 100,000 cada una los días 8 y 15 de noviembre, dinero que huele a traición. Y justo después del cateo se confirmó lo impensable. José Manuel Jiménez Miranda no solo está desaparecido, su familia también habría fugado hace 3 días según los rastros forenses. No hay registros migratorios, no hay cámaras, solo el silencio de una huida bien planeada. Pero ¿quién es este coronel convertido en sombra? ¿Cómo pasó de ser la máxima figura de seguridad en Uruapan a pieza clave en un incidente político? ¿Y qué más esconde esa carpeta que podría estremecer a todo el país? Porque lo que Harfuch y su equipo encontraron bajo esa cama no era solo evidencia, era una situación explosiva. Y estamos a punto de descubrirla. ¿Qué contiene el resto de esos documentos? ¿Y por qué Harfuch lo considera una traición al Estado mismo? Uruapan, Michoacán, centro histórico, noche del 1 de noviembre del año 2025. El aire olía a copal y pólvora. Los faroles iluminaban altares coloridos. Y entre danzantes y catrinas avanzaba Carlos Manso Rodríguez, alcalde, padre, hombre marcado. Lo acompañaban 8 elementos de seguridad armados, elegidos uno por uno, reclutados personalmente por su jefe de seguridad, el coronel José Manuel Jiménez Miranda, y sin embargo nadie disparó, nadie cubrió al alcalde, nadie activó los protocolos, y a las 8:33, 6 detonaciones interrumpieron la música, una ráfaga seca, directa, quirúrgica. Los cuerpos se agacharon, el miedo explotó y Carlos Manso cayó al suelo con una mano sobre el pecho y la otra extendida hacia el aire. Entre la multitud una mujer gritó su nombre, un niño se abrazó a las piernas de su madre y los elementos de seguridad solo miraban. La confrontación duró menos de 30 segundos. Los agresores huyeron entre sombras y los únicos armados cerca del alcalde no hicieron nada. La anomalía fue brutal porque los 7 guardias sobrevivientes no fueron confrontados, ni siquiera enfrentados. Y el octavo, el más importante, simplemente no estaba. José Manuel Jiménez Miranda no apareció ni en el lugar, ni después, ni al día siguiente. La primera versión oficial omitía su nombre, pero los reportes filtrados hablaban de un dato alarmante. El coronel habría escapado minutos antes del operativo en el que fueron capturados sus elementos. 7 de ellos fueron detenidos en la Casa de la Cultura, lugar donde esperaban instrucciones o tal vez donde esperaban que nadie preguntara. Ahí comenzó todo. Las autoridades confirmaron que los 7 agentes fueron vinculados al caso por participación calificada por omisión, es decir, por no hacer nada mientras su jefe caía. La orden de aprehensión contra el coronel llegó días después, tarde, demasiado tarde, porque para entonces ya se había desvanecido, ni cámaras, ni placas, ni rastros. Y entonces surgió la pregunta que encendió todas las alarmas en Ciudad de México: ¿dónde está
el jefe de seguridad del alcalde caído, y cómo escapó de un operativo que capturó a todos sus hombres. Harfuch, desde el Centro de Inteligencia Federal, ya lo tenía claro. Esto no era una omisión, era una estructura, y lo que vendría después empezaría a desenterrar una red mucho más oscura. ¿Quién reclutó a esos guardias y qué tenían en común todos ellos? La orden fue directa, cateo total. Objetivo: el domicilio del coronel José Manuel Jiménez Miranda, ubicado en una zona residencial de Uruapan. La madrugada del miércoles 26 de noviembre, unidades tácticas, peritos, equipos 9 y mandos de inteligencia se desplegaron en silencio. La zona estaba sellada, no hubo testigos, no hubo cámaras. Cuando rompieron la puerta, el vacío habló primero. El sonido seco de la madera astillada retumbó en la sala. Adentro, solo silencio. Ninguna voz, ningún paso. Solo el eco de una casa que fue abandonada con urgencia. Los primeros agentes avanzaron con precaución. Recorrieron las habitaciones. Cada cuarto era una fotografía congelada del escape. Armarios abiertos, ropa tirada sobre las camas, papeles en el suelo. La cocina conservaba aún el olor a frijol recalentado. El refrigerador seguía enchufado a media capacidad. Los cepillos de dientes seguían en el baño, pero no había nadie. Ni el coronel, ni su esposa, ni su hijo, ni el perro. Un vecino interrogado al amanecer solo atinó a decir: ya tenían días sin salir, pero escuchamos el coche del coronel por última vez hace 3 noches. Los rastros forenses confirmaron la sospecha. La familia entera habría huido al menos 72 horas antes del cateo. Pero el verdadero golpe no fue la ausencia, fue lo que encontraron debajo de la cama. Una carpeta negra, a simple vista parecía un portafolio olvidado, pero dentro 2 documentos sellados, impresos, firmados y un rastro bancario que heló la sangre de los analistas. El primer documento: un contrato confidencial de protección táctica sin intervención, firmado por José Manuel Jiménez Miranda y por una entidad no identificada. En él, el coronel aceptaba integrar a elementos sin certificación vigente, renunciar a activar protocolos armados y comprometerse a no responder ante eventos críticos con riesgo de fuego cruzado, un contrato de omisión, un acuerdo de silencio, un pacto de traición. El segundo documento: 4 recibos de transferencia emitidos desde una cuenta empresarial de las Islas Caimán. Pero ahora el detalle clave: el monto estaba en pesos mexicanos. La primera transferencia: 900,000, anticipo por estructuración de personal táctico. La segunda: 700,000, realizado un día después del incidente con Manso. Y 2 más: 800,000 cada una, enviadas los días 8 y 15 de noviembre. No era dinero cualquiera, era pago por dejar caer. Y justo en ese momento, desde la central de monitoreo, llegó una nueva alerta. Una cámara de seguridad captó movimiento en un rancho al sur de Cirácuaro. Un vehículo parecido al del coronel había sido avistado entrando en una brecha a las 4:47 de la mañana. Harfuch tomó el teléfono. Redirijan el dron. Si es él, no lo dejen escapar, pero lo que encontrarían en ese rancho superaría todo lo anterior. ¿Qué había en esa propiedad rural? ¿Y por qué se sospecha que fue su último escondite? Carlos Manso Rodríguez, padre de 2 hijos, amante de la música de tríos y del fútbol llanero, nació y creció en Uruapan. Y a pesar de los consejos, nunca se fue. Dijo que aquí estaba su gente y que desde aquí quería hacer las cosas bien. En redes sociales solía aparecer tocando la guitarra, visitando mercados, compartiendo anécdotas con comerciantes y adultos mayores. Era un político atípico, demasiado cercano, demasiado visible, demasiado incómodo y quizás por eso mismo demasiado vulnerable. Había recibido amenazas, muchas, pero confiaba en su equipo, en especial en uno, el coronel José Manuel Jiménez Miranda, porque sí, hay que decirlo, Carlos Manso lo consideraba un hermano incluso después de su destitución por un escándalo de conflicto doméstico. Muchos pensaron que el coronel no volvería a figurar, pero Manso lo trajo de regreso como asesor y luego como jefe de seguridad. ¿Por qué? Porque es el único en quien confío para cuidarme, dijo en agosto de 2024. Y Jiménez Miranda no era un improvisado. 43 años de servicio en el ejército mexicano, coronel de infantería,
3 batallones a su mando, el 99, el 17, el 79. Había sido jefe de grupo en el campo militar número 1, subdelegado en la extinta PGR, instructor en Campeche, comandante en Oaxaca y Jalisco. En papeles era un hombre de hierro, en campo un líder respetado, en casa una figura rota, acusado por su esposa de confrontarla, de amenazarla con un objeto, de provocar temor, y aunque no hubo denuncia formal, el daño ya estaba hecho. El alcalde lo separó del cargo, pero no del círculo, porque aunque el expediente estaba manchado, el lazo era más fuerte. Y fue él quien eligió uno por uno a los elementos de seguridad de Manso, varios con pasado militar, varios sin certificación, todos bajo su palabra. Hoy 7 están detenidos acusados de participación intencional por omisión, el 8º desaparecido, y entonces surge la imagen imposible de borrar Carlos Manso sangrando en la plaza y sus elementos de seguridad firmes, inmóviles, en silencio. ¿Qué les dijo Jiménez Miranda antes de la confrontación? ¿Quién les ordenó no intervenir? La carpeta negra hallada bajo la cama solo fue el inicio, porque la verdadera historia se está escribiendo ahora en las celdas de Mil Cumbres y en el camino de fuga del coronel. ¿Qué secretos podrían revelar los elementos capturados y por qué aún ninguno ha hablado? Esto no fue una omisión, fue una arquitectura, una estructura compuesta por piezas militares, decisiones políticas, lealtades rotas y pagos encubiertos. El incidente con Carlos Manso no fue el resultado de un error. Fue una ejecución asistida desde adentro. Todo comenzó en julio de 2024. Uruapan había entrado en tensión máxima. Mensajes del grupo Jalisco Nueva Generación comenzaron a circular en mantas, redes sociales y llamadas anónimas. El mensaje era claro: el alcalde ya eligió bando. Iba a caer. Manso endureció el discurso, pidió apoyo federal y en un movimiento que hoy parece un error trágico, trajo a su gabinete al coronel Jiménez Miranda, lo nombró secretario de Seguridad Pública, duró 28 días, fue destituido tras ser acusado de confrontar a su esposa, pero esa salida fue solo una reubicación. Pasó de la oficina al círculo íntimo y desde ahí reclutó al grupo de elementos de seguridad que luego verían caer a su jefe sin intervenir. La Fiscalía de Michoacán descubrió que varios de esos elementos tenían vínculos militares. Algunos habían sido parte de batallones comandados por el mismo Jiménez años atrás. Ninguno fue capacitado bajo protocolos civiles, ninguno tenía entrenamiento reciente en seguridad urbana y aún así fueron seleccionados. La investigación reveló que fueron traídos desde otros estados, enviados por recomendación directa, alojados en casas rentadas con recursos municipales, controlados por una sola voz, la del coronel, y entonces aparece otro nombre, Jorge Armando N., presunto autor intelectual del acto, vinculado al grupo, señalado como el hombre que ordenó el incidente sin importar quién acompañara al edil. En paralelo, un segundo operador, Jaciel Antonio N., el Pelón, encargado de reclutar jóvenes desde centros de rehabilitación para tareas menores del grupo, ambos detenidos, ambos bajo proceso, ambos conectados con estructuras en tierra caliente, y los elementos de seguridad acusados de participación calificada por omisión porque estaban ahí, porque portaban objetos, porque no hicieron nada, y ahora falta una pieza. El jefe de todos ellos, el coronel, el hombre que desapareció justo antes del operativo, el mismo que firmó un contrato para no intervenir. Una línea conecta todos los pagos desde el extranjero, los elementos sin certificación, el reclutamiento cerrado, la emboscada sin respuesta, todo bajo el diseño de alguien que sabía cómo se mueve una estructura militar y cómo dejarla caer al momento exacto. ¿Fue el coronel solo un engranaje o el verdadero arquitecto del acto? Y si no fue él, entonces ¿quién lo contrató para mirar hacia otro lado? El coronel no actuó solo. Eso quedó claro la noche del 27 de noviembre, cuando uno de los documentos hallados en su casa fue descifrado en un centro forense de Ciudad de México. Hasta ese momento todo apuntaba a participación por omisión, a una red de lealtades rotas, pero la carpeta negra escondía algo más: un nombre codificado, una firma ilegible, una inicial repetida en todas las hojas, clave CMC, un sello marcado con tinta opaca que los analistas no pudieron rastrear en ningún registro fiscal, militar
ni de inteligencia. Una entidad invisible, un cómplice oculto y un contrato firmado con letra temblorosa, como si el miedo hubiera llegado antes que el delito. La clave estaba en una cláusula del documento. En caso de ejecución exitosa del evento, se liberarán los pagos 2, 3 y 4 desde cuenta blindada. Es decir, el incidente con Carlos Manson no solo era previsible, era parte de un acuerdo, un trato, y los pagos no tardaron en llegar. El primero, anticipo de 900, 000, una semana antes del incidente. El segundo, 700, 000, exactamente 24 horas después de la confrontación. Y los dos restantes, 800, 000 cada uno, liberados a la semana y a los 14 días. Transferencias exactas con fechas perfectas desde una empresa fachada ubicada en un paraíso fiscal. ¿Quién movió ese dinero? ¿Quién tenía tanto interés en que Manso desapareciera, pero que pareciera un accidente de seguridad? La pista más perturbadora no vino del contrato, vino del segundo hallazgo en la recámara del coronel, una memoria USB escondida detrás de una repisa rota. En ella los agentes encontraron grabaciones de audio. No eran llamadas, eran instrucciones, frases cortas grabadas desde un dispositivo seguro que parecía más comandos que conversaciones. El 8, no reaccionen, no le avises al 1, activen dispersión después de contacto. El objetivo es el evento. 4 líneas, 4 órdenes, el lenguaje de operación encubierta. Harfuch fue notificado en tiempo real. Su única frase fue: esto ya no es solo un incidente, es conspiración interna. Y vamos por todos, porque si alguien diseñó esto para parecer un error humano, esa máscara ya se está cayendo. Y detrás no hay solo un traidor, hay una red. ¿Quién es MC? ¿Cuántos más sabían que el alcalde caería esa noche? Omar García Harfuch no esperó el amanecer. A las 5:17 de la madrugada del 28 de noviembre aterrizó en Morelia con un equipo reducido de inteligencia operativa. No había cámaras, no hubo boletín, solo un convoy discreto y una instrucción transmitida por radio: cerco total en Uruapan, nadie entra, nadie sale. Ese mismo día, en una reunión privada con mandos estatales, Harfuch habló claro. Ya no era una investigación, era un caso de alta traición desde dentro del aparato de seguridad municipal frente al fiscal del estado, Carlos Torres Piña, y elementos de la Fiscalía Estatal. Dijo: no vamos a ceder ni un metro más. Este acto fue facilitado por estructuras que deberían haber protegido. Hoy el Estado responde con toda su fuerza. Ordenó lo siguiente: un cerco digital a todas las cuentas vinculadas al coronel, cateos simultáneos a domicilios de los elementos detenidos, revisión integral de los archivos de seguridad del municipio desde agosto y, lo más delicado, una intervención técnica a los expedientes internos del área de licitaciones municipales. ¿Por qué? Porque según la bitácora encontrada en la casa del coronel, al menos 2 contratos de seguridad privada fueron aprobados bajo su firma y sin licitación pública. Ambos por montos millonarios, ambos pagados en efectivo. Y ahí estaba el otro frente, el dinero. Ese mismo día, el equipo de inteligencia financiera detectó un patrón de triangulación. Las transferencias recibidas en la cuenta del coronel pasaban por una empresa fachada registrada en Guadalajara, de ahí a una firma consultora en Querétaro y luego el mismo banco donde el coronel tenía su cuenta nómina. Todo legal, todo invisible hasta ahora. En paralelo, Harfuch ordenó enviar unidades especiales al rancho de Cirácuaro, donde fue captado el vehículo similar al del coronel. El lugar estaba vacío, pero en una caja enterrada bajo el piso de una bodega se hallaron restos de ropa táctica, binoculares, cargadores vacíos y un uniforme con el escudo de seguridad pública de Uruapan. El nombre bordado: Jiménez. Harfuch recibió el informe esa misma tarde. Su mensaje fue breve, firme, sin rodeos. Este hombre traicionó su juramento y vamos a encontrarlo. Vivo o no, su nombre ya está en la historia como el que dejó caer a quien juró proteger. Ese mensaje se filtró horas después a la prensa y en redes sociales el hashtag Harfuch Voces del Coronel comenzó a subir con fuerza, pero esa noche una llamada anónima cambiaría todo. Una voz, un dato y una ubicación. ¿Qué decía esa llamada? ¿Y quién arriesgó su vida para romper el pacto de silencio? Uruapan ya no duerme igual. Desde el incidente con el alcalde Carlos Manso, la ciudad vive bajo una doble sombra, la de los grupos organizados y la de quienes debieron protegerlo. Las primeras consecuencias se sintieron en las calles. Negocios
cerrando más temprano. Las patrullas ya no eran vistas como protección, sino como eco del silencio que rodeó a los elementos la noche de la confrontación. 7 de ellos siguen recluidos en el penal de Mil Cumbres. No han declarado, no han pedido protección, no han pronunciado una sola palabra. Uno de ellos, identificado como Arturo N., temblaba en la audiencia inicial cuando el juez le preguntó si entendía los cargos. Solo bajó la mirada. ¿Por qué no respondieron?, preguntó el Ministerio Público, y el silencio fue más fuerte que cualquier testimonio. Ese silencio lo dice todo. A nivel de investigación, el caso detonó una operación encubierta de gran escala. Harfuch autorizó el rastreo de más de 20 exmilitares actualmente activos en áreas de seguridad municipal en Michoacán. Sospecha, reclutamiento encubierto por parte del grupo. El rancho donde fue visto el vehículo del coronel fue asegurado por el ejército. Se encontraron restos de documentos quemados, chips de teléfonos destruidos y una antena satelital escondida en el pozo. Todo apunta a que fue un punto de escape temporal. Y entonces vino el golpe más inesperado. El hallazgo de otra carpeta enterrada bajo el garaje de la casa del coronel fue desenterrada por un agente nuevo entrenado para detectar tinta fresca y papel químico. Dentro, nombres, fechas, montos. Era una lista, un registro detallado de pagos a funcionarios, regidores y oficiales. Un juez local, todos con iniciales y cantidades a la derecha, sumaban más de 12 millones de pesos en pagos acumulados desde agosto de 2024. La moral pública colapsó. En redes sociales miles exigían que la lista se hiciera pública. En medios analistas hablaban de un pacto de impunidad municipal con grupos organizados. En las calles, los murales en honor a Manso se llenaron de veladoras y de frases escritas con marcador negro. Lo dejaron caer entre todos y el traidor dormía a su lado. En las escuelas, los niños preguntaban por qué el presidente municipal no regresaría. Una maestra dijo que una niña de 8 años escribió en su dibujo del altar de muertos: "Te fuiste, pero tus amigos te dejaron ir". Y en todo el estado, la palabra coronel ya no suena a respeto, suena a traición, pero aún falta una pieza, una sola declaración, una sola confesión. ¿Qué pasará si alguno de los elementos rompe el silencio? ¿Y qué verdad saldrá a la luz cuando lo haga? La noticia estalló a nivel nacional como una situación inesperada. El caso del alcalde caído, los elementos inmóviles, el coronel prófugo y los contratos de omisión cruzaron todas las pantallas del país. Editoriales, noticieros, columnas, podcasts. El caso Manso no es una excepción, es el espejo de lo que hemos dejado crecer. Tituló una publicación importante: "No cayó por falta de protección, cayó porque fue vendido", escribió un periodista prominente. Y en la conferencia matutina, el presidente fue directo. No se va a permitir impunidad. Ya se solicitó el apoyo de Interpol para localizar al coronel. Interpol. Así de lejos ha llegado este caso. La Fiscalía Federal tomó parte del caso. La autoridad fiscal abrió auditorías a los contratos firmados por José Manuel Jiménez Miranda y la Secretaría de la Defensa Nacional activó un proceso interno para revisar su historial de ascensos y retiros. En redes, miles de personas exigieron que se revele la lista de pagos. El hashtag Justicia para Manso superó los 3 millones de menciones y cada una tenía una sola pregunta: ¿quién más sabía? Porque si un coronel pudo convertir la seguridad en trampa, si pudo burlar sistemas, contratos, protocolos, entonces, ¿cuántos más están haciendo lo mismo en otras partes del país? Y mientras todo eso ocurre, el lugar de descanso de Carlos Manso en Uruapan sigue recibiendo flores. Un retrato suyo sonriendo está pegado en la reja del Palacio Municipal. Al pie, una carta escrita por su hija: "Papá, ahora sé que no fue un accidente. Te traicionaron, pero voy a buscar justicia. Te lo juro". Y es que la historia ya cambió, porque ya no se trata de un alcalde caído, ni de un jefe de seguridad desaparecido, ni siquiera del contrato firmado en la oscuridad. Se trata de un sistema que permitió que el silencio fuera más fuerte que la confrontación. Se trata de entender que un uniforme no garantiza lealtad
y que a veces quien te jura proteger firma para dejarte caer. Hoy el coronel sigue prófugo, pero su nombre ya no es solo un expediente, es una advertencia. Y cuando Harfuch se subió al helicóptero de regreso a la capital, solo dijo una frase que quedó grabada en la bitácora del operativo: a este hombre lo vamos a encontrar aunque se esconda bajo la tierra. Y mientras tanto, una última alerta llegó al centro de inteligencia. Una señal de celular activada durante 43 segundos desde una zona montañosa de Guerrero. ¿Fue él? ¿Está huyendo solo o alguien más lo protege? Porque lo único claro es que mientras el coronel siga libre, nadie está a salvo.